Estamos de vuelta a las 8:45, conversamos con el binomio presidencial del Partido de Avanzada Nacional. Hemos estado hablando respecto, sobre todo, de sus planes para generar empleo. La campaña electoral del señor Juan Guillermo Gutiérrez habla de que Gutiérrez es empleo. Yo me voy a apartar un minuto apenas de ese tema para preguntarle de forma directa. The Toronto Star, el diario canadiense, habla de una denuncia de una hermana suya en su contra y en contra de su padre. Ella alega de que ustedes han usado fondos que ella sostiene que pertenecen a la familia para la campaña electoral. ¿Cómo responde? Bueno, ese es un tema que es bastante penoso realmente, porque todo está relacionado a un tema que usted preguntó en la etapa anterior, cuando hablábamos de otra parte de familia. Desafortunadamente ella ha caído en una confabulación con otros miembros de la familia y está destinada a ese esfuerzo inicial que ella inició, estaba destinado precisamente a bloquear e impedir mi carrera política. Ese era el objetivo. Sin embargo, hoy día ya ese caso se está ventilando de una forma distinta y se ha logrado encompasar o poner todo en un compás junto con lo que había pasado anteriormente, que hablamos de eso antes, que en Guatemala ya no hay ningún tipo de posibilidad legal de resolver, pero se va a ventilar ahora la parte final de ese caso, que se ventiló en Bermuda originalmente, en Canadá ahora, pero es un asunto puramente comercial que desafortunadamente se volvió un tema familiar con el propósito específico de bloquear mi carrera política, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuánto gasta en su campaña y de dónde vienen esos fondos? Usted ha contratado a uno de los estrategas más famosos de todo el mundo, el señor Dick Morris. Hemos visto una gran cantidad de anuncios suyos, bastante bien concebidos, que tratan de reflejar esa idea de que Gutiérrez es empleo. ¿Cuánto ha gastado y de dónde viene? Bueno, hasta el momento hemos gastado mucho menos que cualquier otro partido, para empezar. Incluso no hemos estado en el aire por algún tiempo ahora, porque hemos estado manejando nuestra campaña con muchísima responsabilidad. Tenemos recursos muy limitados por dos razones. Una, no estamos dispuestos a tomar recursos que provengan de ningún fondo ilícito, crimen organizado, narcotráfico, nada de eso, ni tampoco de grupos de interés que vengan condicionados a favores posteriores. Entonces eso nos ha limitado considerablemente el acceso. Tenemos la mayor parte de los recursos provienen de nosotros mismos y de miembros del partido. Pero ¿cuántos son esos recursos? ¿Usted puede hablar de un presupuesto de su campaña? El presupuesto de nuestra campaña anda por alrededor de los 25 millones probablemente. ¿Eso incluye los gastos de la contratación del estratega Morris? Por supuesto. Déjeme decirle que yo cuento con dos asesores internacionales, Dick Morris y Juan Hernández. Ambos son amigos personales míos, de mucho tiempo atrás. ¿Y eso qué significa? ¿Que le hacen descuento? Quiere decir, no, que no me donan la mayor parte de su tiempo. El costo para nosotros es mínimo comparado a lo que costaría contratar a gente similar, porque ellos creen en la necesidad de Guatemala, ellos conocen y quieren mucho este país, han estado muchísimas veces acá, han visto la miseria, la necesidad, y entonces están dispuestos a colaborar con nosotros en esta forma. Por supuesto que cubrimos gastos y sí pagamos honorarios, pero no lo que la gente se imagina, no es lo que pagan otros partidos. Y la gente local que trabaja con nosotros son todos voluntarios. Reforma fiscal, hablemos de las cuentas nacionales. ¿Hace falta una reforma fiscal? ¿Tenemos dinero suficiente? ¿Hay que recaudar más? Yo creo que la reforma fiscal que se necesita en Guatemala comienza primero con el combate a la corrupción. Ese es el primer paso. La corrupción en Guatemala cuesta aproximadamente la mitad del presupuesto nacional, de acuerdo a cálculos basados en información pública obtenida de fuentes gubernamentales y de otras instituciones internacionales. Al llegar a ese cálculo, con combatir y reducir la corrupción vamos a aumentar considerablemente el ingreso del Estado, porque vamos a dejar de desperdiciar Perdón, señor Gutiérrez, pero eso no está atado a la cola de un venado. Realmente, ¿cuándo va a lograr el Estado, con el combate a la corrupción, hacerse de fondos necesarios para afrontar muchos de los proyectos que usted nos planteaba? Le voy a decir dónde es el primero: la evasión fiscal y el contrabando. La corrupción es una mezcla de elementos, es sobreprecios en las compras de cosas del Estado, robos directos de activos del Estado, transferencias de fondos, desperdicios, compra de cosas innecesarias, todo ese tipo de cosas. Pero también parte de la corrupción es la evasión fiscal y es el contrabando. Y solo esos dos elementos, que son relativamente fáciles de combatir si hay la determinación y la decisión estatal de hacerlo,
reducen considerablemente. ¿Usted nota gran debilidad de nuestra SAT en comparación, por ejemplo, con las autoridades de impuestos de otros países como Canadá o Estados Unidos? Absolutamente, la SAT no tiene ni la capacidad investigativa ni siquiera la capacidad de cobro que tienen los otros países. No cuenta con un apoyo verdadero del Ministerio Público. Es sumamente engorroso y complicado para la SAT poder ejercer reparos. Por ejemplo, antiguamente, cuando todavía estábamos con rentas internas, antes de la renovación de la SAT, rentas internas, por ejemplo, si una auditoría a una empresa y le encontraba objeciones a sus impuestos, le ponía un reparo, y si uno quería objetar el reparo, tenía que depositar el monto reparado en un tribunal y pelearlo. Hoy día la SAT, uno pone el reparo y ahí se quedó todo, y pueden pasar 10 años. Entonces es un tema de eficiencia del Estado, es un tema de legislación, es un tema también... ¿O es un tema de captura del Estado por poderes económicos? Es un tema de captura del Estado por intereses económicos, exactamente. Señores, gracias. Parte de la impunidad, ¿verdad, Juan Luis? Porque impunidad no es solo el crimen, ¿verdad? El crimen tiene diferentes tipos. El crimen de cuello blanco también es un crimen que hay que entrarle, ¿verdad? Cuando ustedes plantean todas estas cosas en un partido que en realidad proviene de la derecha empresarial guatemalteca, ¿qué escuchan de sus seguidores? Lo que pasa, Juan Luis, es que está mal conceptualizado el tema de derecha o no derecha. Realmente habemos miles, la gran mayoría de empresarios en este país somos gente común y corriente, trabajadora, honesta, que queremos un mejor país. Pero que querrían estos cambios propuestos, por ejemplo, una SAT que sea mucho más agresiva. Y le voy a decir, con respecto al Partido Avanzada Nacional específicamente, porque fue la pregunta, el PAN hoy día realmente es una institución política. La democracia gira alrededor de los partidos políticos como instituciones, no como vehículos electorales. Y el trabajo que yo he hecho en el Partido Avanzada Nacional en los últimos 3 años, desde que estoy de secretario general, ha sido precisamente democratizar y fortalecer el partido con cuadros nuevos, con gente nueva. Buscamos gente sin experiencia política, si se quiere decir, para que no vengan con los vicios del pasado. Y hemos creado realmente un partido democrático. Los invito a participar en nuestros comités ejecutivos porque son abiertos. Ahí trabajamos realmente en una forma democrática. Y toda esta forma de pensar es la forma de pensar del partido. Señores, muchas gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a desarrollar diálogos presidenciales de candidatos en torno a temas específicos, por ejemplo, generación de empleo, que discutan 2 candidatos frente a nuestra teleaudiencia sobre qué métodos utilizarían para generar empleo en el país, para mejorar el sistema educativo. Los vicepresidentes. Vamos a hacerlo. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.